Calé, Calé el verso de hoy. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Muy bien. Amén. Dios lo bendiga. Hermanito Mario Arellano, el auditorio es suyo. Bueno, hermanos, gracias por la oportunidad, hermano, y bienvenidos todos, Dios les bendiga. Bueno, debo advertirles que esta lección la di el viernes, pero mi hermano Pablo me pidió que la repitiera. Empezamos. Correcto, entonces no hay inconveniente. Eh, Generalmente cuando uno da un estudio, los versículos son los mismos, pero a veces los comentarios cambian, pues entonces termina uno dándole a veces un enfoque más completo o más dirigido hacia algo, ¿no? Entonces, la lección de hoy voy a compartir pantalla, hermanos, ya, y algunos de los que están acá pues ya la vieron el viernes. Ok, perfecto. Y voy a apagar mi video para que me ayude un poco más el internet. ¿Ok? Bien. La lección de hoy, hermanos, y la vimos el viernes, pero que es una lección importante. Ayer también la di en los hermanos en Chile. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces, el propósito de esta lección es que reflexionemos un poco con lo que ha venido pasando en el mundo y que el mundo lo está llamando bueno cuando a los ojos de Dios es malo. Y a lo que es malo a los ojos del Señor, el mundo lo está llamando bueno. Y cómo reaccionamos nosotros o cómo nosotros que pertenecemos a la iglesia del Señor y que la iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad, o sea, nosotros estamos eh, en la obligación de contender ardientemente por la fe, pues. Entonces, entendiendo eso, pues debemos comprender que tal vez son pocos los que habemos en este mundo que estemos dispuestos a enseñar la verdad que dice la palabra del Señor. Entonces, este versículo está basado en Isaías 5:20, donde vemos que, o entendemos, pues que el profeta Isaías, profeta que lo llaman mesiánico porque se les dio mucha revelación, mucha profecía sobre el Mesías, pero también nos muestra pues la omnisciencia, la omnipotencia de Dios para entender lo que estaban haciendo mal, no solamente su pueblo, sino todas las naciones en el entorno, y que él, pues, en su omnisciencia y omnipotencia, pues, a través de Isaías profetizó que traería destrucción, traería castigo sobre su propio pueblo y también sobre todas las naciones paganas que había a su alrededor. Entre la omnisciencia de Dios que le reveló a Isaías, pues vemos que les habló de que iban a ir a cautiverio. También les reveló que posteriormente los haría volver. Y muchas cosas que realmente hacen del libro de Isaías un libro precioso, un libro que nos muestra quién es Dios y nos ayuda a comprenderlo plenamente. Isaías, como muchos profetas del antiguo pacto, pues él lo que hacía era advertir al pueblo que se volvieran o se regresaran de sus malos caminos. Y la advertencia es que los malvados o los desobedientes no iban a escapar de la ira del Señor. Entonces, Isaías usó 6 ayes, que son expresiones que cuando la vemos en la Biblia, pues está relacionada con castigo, está relacionada con dolor, está relacionada con la ira de Dios, porque cuando las personas son desobedientes,
pues entonces cuando Dios revela su voluntad, pues utiliza hay de aquellos, por ejemplo, hay de los que causan tropiezo. Y en este capítulo, pues Dios nos muestra 6 hay. Y esos 6 hay tienen que ver con los problemas que estaba viviendo el pueblo de Israel. Entonces, Isaías 5, el primer ay dice en el versículo 8, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, ocuparlo todo, habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Entonces, este es un mensaje a los que estaban afanados por adquirir propiedades, por adquirir riquezas, porque ese era su fin. O sea, ellos no se preocupaban de las cosas del Señor, sino que lo que estaban buscando era su propio bienestar. El otro hay, en el versículo 11 dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Y eso lo vemos hoy, hermanos, tantas personas que les gusta la fiesta, les gusta el desorden, y les gusta estar bebiendo y amanecen, y entonces parece que fuese una hazaña que llegue el día siguiente y todavía estén bebiendo. Entonces, el pueblo de Israel, que en este entonces había caído en un nivel moral muy bajo, pues también estaban viviendo esta situación. Y Dios les está advirtiendo a todos estos que sencillamente no tomaban en cuenta, no miraban las cosas del Señor, no miraban lo que Dios había hecho por ellos, y Dios les estaba advirtiendo. El 18 dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con yundas de carreta. Entonces también tiene que ver mucho la vanidad, hermanos. El mundo de aquel entonces y el mundo de hoy era vanidoso, y ahora son más vanidosos, porque las personas andan tras la vanidad de su mente y de la vanidad que ofrece el mundo. Isaías el 21 dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y esto lo vemos que pasa mucho porque hay muchos hombres y mujeres que se creen sabios de acuerdo a su propio entendimiento, pero no toman en cuenta lo que Dios dice. No son sabios en cuanto al conocimiento y a la voluntad del Señor. El 22 dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y este versículo 23, hermano, definitivamente esto es algo que está pasando, que ha pasado y está pasando hoy grandemente, pues porque si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, si hablamos de las leyes, que comentaremos un poquito más adelante, vemos que las leyes se suponen que están para el justo, pero no es así, porque el justo no hace nada malo, el justo no va a violar la ley, el justo no va a lastimar a alguien, no va a robar a alguien. Entonces, pero vemos que el impío sí lo hace, y resulta que ellos tienen derechos humanos, ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, los gobiernos y las leyes lo que han hecho es justificar al impío más que a beneficiar al justo. Entonces, y el versículo que tiene el título de la lección es el 20, que dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y esto es interesante porque aquí cuando dice hay, es que la ira de Dios estaba sobre su pueblo por eso, sobre estas personas, que a lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo, que de lo que era luz decían que era tiniebla o lo convertían en tiniebla, y lo que era en tiniebla lo ponían como algo luz, pues como si fuese algo bueno. Ponen lo amargo por lo por amargo. Hermanos, esto que estaba pasando en ese tiempo en el pueblo de Israel es algo que está hoy en día fuertemente avanzando en este mundo. Y lo peor es que está sucediendo de manos
de aquellos que se suponen que deben gobernar y dirigir las naciones para el bien de los justos, de acuerdo a como Dios diseñó la institución de los gobiernos. Entonces, el problema, hermanos, es que cuando se le empieza a decir a lo malo bueno, ya muchas personas empiezan a ver eso de esa manera, porque empiezan a ciertas cosas que son malas, les empiezan a decir, bueno, por ejemplo, yo la vez anterior hablé de los tatuajes, y no me voy a extender mucho en eso, pero hoy a los tatuajes le dicen que es bueno, pues, y que los cristianos lo pueden usar, pues, y hay muchos predicadores que defienden esas cosas. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, porque nosotros no debemos actuar como el pueblo de Israel. Empezamos a ver con buenos ojos lo que es malo y a lo que es amargo lo ponemos como dulce y lo que es tiniebla lo ponemos como luz. Porque una de las cosas que pasa a veces dentro del pueblo de Israel, de Dios, es que pareciera como que no les preocupara mucho lo que en el mundo está pasando. Como no les afecta a ellos, como tal vez no les preocupa, entonces no se afectan por eso. Pero yo siempre recuerdo el ejemplo de Lot, el justo Lot, que dice que vivía abrumado por los hechos malvados de los que estaban en su entorno. Él vivía abrumado por eso, él afligía su alma por eso. O vemos el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dice que cuando estaba en Atenas se enardecía viendo la idolatría que había allí. Y a veces nosotros los cristianos no nos da ni frío ni calor lo que está pasando en el mundo. No nos preocupa, pareciera como que si no fuésemos parte del reino del Señor. Y se supone que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿pero qué compone a la iglesia, hermano? No es un edificio, no son ladrillos, son personas, son cristianos. Y si los cristianos no se preocupan por hacer que la iglesia cumpla el propósito que tiene en este mundo, entonces, ¿qué cabe más? Entonces, hermanos, hoy son matrimonios entre el mismo sexo, esos matrimonios pueden adoptar niños, se está probando matrimonios con animales, ¿ok? Por ejemplo, hay países como Canadá, creo que Australia, que cualquiera se puede casar con su perro, con su gato, con su gorila, con lo que le provoque. Y el mundo, todo esto lo está llamando bueno, hermanos, pero Dios no ve bien esto. Porque cuando vemos la institución de la familia, que es lo que está siendo severamente bombardeado por el diablo y todos sus aliados, es destruir lo que Dios formó desde el principio, hermano. Varón y hembra lo formó y a ellos les dio las instrucciones de que se multiplicaran, o sea, que tuviesen descendencia. Entonces, por siglos, hermanos, por 2, 3, 4, 5, 6,000 años que de existencia de la humanidad, en la base de la sociedad era la familia. Ahora resulta que las personas dicen que la familia no es mujer con los niños, sino que es hombre, hombre o mujer, o mujer. Están cambiando completamente lo que Dios estableció. ¿Y cuál es el propósito, hermano? Pues sencillamente, en pocos años, en 2, 3 décadas, ya la influencia, la mala influencia de todas estas leyes y de todos estos grupos minoritarios terminarán echando por el piso lo que Dios por siglos ha mantenido. Es triste decirlo, hermano. El hermano está hablando de los árabes y mahometanos y los budistas y todo eso. Pero fíjense que ellos, a pesar de que ellos no tienen a Dios, sin embargo, ellos no han caído en llamar a lo malo bueno.
Ellos rechazan el homosexualismo, ellos rechazan la relación con animales, ellos rechazan el aborto, ellos rechazan muchas cosas que Dios rechaza, pero no creen en Cristo. Ahora, toda esta parte occidental que se hacen llamar cristianos o que se hacen llamar seguidores de Cristo, pues resulta que están aprobando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso pareciera una contradicción, pero es así. Como dijo Jesucristo, pues con su boca quieren alabar a Dios, pero sus obras demuestran todo lo contrario. Sus corazones están lejos de Dios porque no quieren respetar su palabra. Entonces, el mal ejemplo de Israel, hermanos, es importante para nosotros porque Israel, precisamente por la desobediencia y por todo esto, por este nivel de bajeza moral en que cayó, de desobediencia, pues Dios lo terminó castigando. En Isaías 5:25 dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y nosotros vemos qué le pasó a Israel, que llegaron hasta comerse a sus propios hijos. Pasaron tanta hambre, pasaron tanta necesidad, después de ser un pueblo exclusivo de Dios, que sometieron a tantas naciones, finalmente fueron a parar como esclavos a otras naciones paganas. Y básicamente, ¿por qué? Porque se dejaron influenciar, hermano. Y este es el punto que quiero tratar acá, pues, que nosotros los cristianos no debemos dejarnos influenciar por el mundo, porque el mundo está como una aplanadora aplastando los principios y valores que Dios estableció. Y nosotros los cristianos no debemos dejarnos influenciar por eso, porque el problema es que las nuevas generaciones de cristianos, hermanos, están practicando y quieren practicar cosas que para nosotros, los que tenemos años en el Evangelio, no son correctas. Pero ellos a través de argumentos y de fábulas y de mal uso de la palabra del Señor están imponiendo nuevas normas que no son correctas. Entonces, no nos sorprenda, hermanos, que veamos cristianos con zarcillos, hombres, varones con zarcillos, cristianos llenos de tatuajes, hombres vestidos con ropas femeninas, porque hacia allá va el mundo, esa es la influencia del mundo y los cristianos lo están copiando. Entonces, eso fue lo que le pasó a Israel. Cuando Dios introdujo a Israel en la tierra prometida y que le dio la tierra, siglos después, en el tiempo del último juez Samuel, fíjense que ellos quisieron imitar a las naciones paganas. En 1 Samuel 8, del 4 al 5 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y fíjense cuál es el argumento de ellos, como tienen todas las naciones. Lo increíble, hermanos, es que Dios quiso separar a Israel de todas esas naciones. ¿Y cómo quiso separarlos? Destruyéndolas. Dios no quería naciones paganas en el entorno de Israel. Pero como Israel no fue esforzado en sacar todas las naciones, quedaron naciones paganas a su alrededor. Y ellos empezaron a copiar lo que estas naciones paganas hacían. Eran influenciados por lo que ellos hicieron. Querían imitar lo que estas naciones paganas hacían. Entonces, como ellos veían que las naciones paganas tenían rey, entonces ellos preferían un hombre como rey que seguir siendo guiados por el Todopoderoso. Y eso fue lo que pasó. Ellos desecharon a Dios. 1 Samuel 8, del 6 al 7 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. ¿Y cuál fue el problema de Israel, hermano? Que se dejaron influenciar por las naciones paganas y terminaron copiando su manera, inclusive de adorar, porque Israel se convirtió en una nación idólatra, tanto
que llegaron a sacrificar a sus hijos y pasarlos por fuego. ¿Y por qué razón, hermanos? Porque se dejaron influenciar por su entorno. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Israel con la iglesia? Pues que Dios no nos manda que destruyamos a nuestros enemigos, sino que nosotros sí estamos mezclados con toda la gente pagana del mundo. Pero Dios pone en nosotros, en cada uno de nosotros, la responsabilidad de no dejarnos influenciar por el mundo. Y por eso vemos que hay cristianos que son esforzados por no imitar al mundo, pero hay otros que copian todo lo que el mundo les ofrece. Primera de Reyes 14:24, vemos acá al pueblo de Israel cómo copió las prácticas de los sodomitas, homosexuales. Dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, que ellos imitaron, ¿no? Ellos copiaron. Segunda de Reyes 17:8 dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado desde delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, no solamente copiaron lo que hacían las naciones paganas, sino que los mismos reyes establecieron nuevos estatutos, nuevas reglas, nuevos mandamientos que iban en contra de la voluntad de Dios. Entonces, fíjense la diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. A ellos Dios quiso separarlos de estas naciones, destruyendo a las naciones. A nosotros nos pide que seamos nosotros los que nos separemos de estas naciones, o sea, de las prácticas de estas naciones. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo, hermanos? El mundo tiene una filosofía hoy que es el derecho individual de cada quien de vivir y de obrar de acuerdo a sus propios deseos. Pero resulta que esto que están haciendo, la mayoría de las personas está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque al tener cada quien el derecho individual de vivir y obrar de acuerdo a sus propios deseos, pues el que es homosexual dice, yo tengo derecho a ser homosexual y ustedes tienen que respetarme. Yo tengo derecho a casarme con un animal, ustedes tienen que respetarme. Yo tengo derecho a querer tener intimidad con un niño, ustedes tienen que respetarme. Eso es lo que está pasando en el mundo. No se sorprendan, hermanos, que en poco tiempo permitan relaciones entre personas mayores con niños, porque hacia allá va el mundo, porque esas personas están exigiendo sus derechos. Y como la filosofía de hoy en día es que todo el mundo tiene que ser feliz, resulta que una minoría, hermano, porque esos son minorías, están sometiendo a una mayoría. ¿Y por qué la están sometiendo? Porque la mayoría no están tomando control de lo que está pasando, sino que más bien muchos lo ven con buenos ojos, aunque no lo practiquen. Y resulta que esas minorías, como yo le explicaba ayer a unos hermanos, esas minorías están usando una táctica. Y la táctica es el progresismo y la otra táctica es influenciar políticos jóvenes, influenciar políticos, de tal manera que en algunos años, en 5, 10, 15, 30 años, esos políticos lleguen al poder y en ese momento ellos terminan cambiando las leyes que Dios estableció. Y eso pasó ya, no crean que es ahorita para adelante, porque de ahorita para adelante lo están haciendo, pero es que ya desde hace 20, 30 años hay políticos que ya tienen ahorita 50, 45, 60 años que fueron entrenados para eso, que fueron preparados para eso, y muchos de ellos ni siquiera tienen un buen testimonio de vida. ¿Ustedes creen, hermanos, que alguien que se ha divorciado 5 veces no va a defender el divorcio? ¿Ustedes creen que un político que es homosexual no va a defender la homosexualidad? ¿Usted cree que un político que tiene intimidad con niños no va a buscar aprobar leyes que aprueben eso? Claro. Entonces, estos son los que están llegando a los lugares de poder y están estableciendo leyes que apoyan a la minoría en contra de las buenas costumbres y de las cosas que Dios había extendido.
Y hermanos, esto es una tendencia, yo diría que irreversible, esto no va a cambiar, porque detrás de todo esto es el diablo. Entonces, el cristiano debe vivir en paz con todo el mundo. Pero ¿cómo hace uno, hermanos, para no denunciar todo lo que está pasando en el mundo? Por ejemplo, hoy en día las leyes impiden que los padres castiguen severamente a los hijos, o que los corrijan correctamente, o que les pueda tocar. Entonces los hijos hacen lo que mejor les parece, e inclusive pueden denunciar a los padres, y el que va a ir preso es el papá o la mamá, no el hijo, no el muchacho descarriado. El matrimonio entre homosexuales, el desorden que hay hoy en día, personas que actúan de una manera desordenada y ponen en jaque una sociedad, pues, como lo vivió Colombia, lo vivió Chile, Venezuela, que un grupo de desadaptados vienen y toman control de la ciudad y destruyen todo, y resulta que las autoridades que supuestamente llevan la espada, pues no hacen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están amarrados por las leyes de todos estos hombres que dicen que todo el mundo tiene derechos humanos. Entonces, Romanos 12, del 17 al 18 nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres, pero tenemos que denunciar, tenemos que enseñar, tenemos que oponernos, ¿verdad? Con mansedumbre, como dice la palabra, enseñando la palabra del Señor y haciendo ver que todo esto que se está implementando va en contra de la voluntad del Señor y va a destruir a la familia. Entonces, los gobiernos que deberían estar para cumplir la voluntad de Dios y para defender al justo y castigar al malo, no están cumpliendo esta función, y eso lo podemos ver nosotros en nuestros países. Cuando Romanos 13, 1, 4 nos dice claramente para qué Dios instituyó los gobiernos y por qué no debemos nosotros someternos a ellos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Será eso cierto? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Ahora, fíjense, cuando digo yo si esto será cierto, no estoy diciendo que Dios haya mentido, no. Lo que estoy diciendo es que si realmente los gobiernos de ahora están cumpliendo con el rol que Dios les estableció. Y resulta que no es así, porque dice que es servidor de Dios para nuestro bien. Y le está hablando es a cristianos. Dice: pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y vemos, por ejemplo, cómo los malos hacen desastres y resulta que son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Entonces pueden matar personas y la persona quedó muerta, la familia llora a su familia, a sus muertos, pero resulta que el malvado que lo mató anda libre porque es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, hermanos, hay un problema hoy en día, y es eso, que a lo malo lo están llamando bueno, a lo amargo lo están llamando dulce, a lo que es tiniebla lo están llamando luz. La palabra Dios para todos dice: ¿qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz, los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Sabemos, hermanos, que todas estas personas van a ir a la condenación eterna si no se corrigen, si no se arrepienten alguno de ellos. Pero el problema está, hermanos, que también dentro de la iglesia hay hermanos que están empezando a llamar a lo malo bueno. Hay hermanos que están viendo con buenos ojos lo que para nosotros no es bueno. Hermanos, el mundo está cambiando y el mundo va a buscar siempre influenciarnos a nosotros. Por eso usted ve, hermanos, que los cristianos de hace 100 años no practicaban lo que nosotros practicamos ahorita en cuanto a las cosas del mundo. Y por eso vemos que los cristianos de dentro de 20, 30 años posiblemente no van a estar practicando
lo que nosotros practicamos aquí, sino cosas que para nosotros serían ahorita vergonzosas. ¿Entienden? Entonces, nosotros los cristianos debemos tratar de ayudar en la iglesia a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños, para que ellos estén alertas de cómo el mundo, cómo los gobiernos van a querer cambiar su manera de pensar. Porque eso es lo que está intentando el diablo a través de las leyes, a través de los gobiernos. Y nosotros debemos denunciar, nosotros debemos enseñar, nosotros debemos predicar, como dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, que es una exhortación a Timoteo. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí quiero llamar la atención sobre tres cosas. Amadores de sí mismos, eso es lo que es el mundo hoy en día. Y siempre ha sido así, pero hoy es más. Dice, aborrecedores de lo bueno. Eso es lo que se está practicando hoy en día. Y tercero, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? Están llamando a lo que es bueno malo. Están llamando a lo que es bueno malo y a lo malo lo están llamando bueno. Y están destruyendo la familia. Porque ese es el propósito. Porque dentro de unos años, hermanos, cuando pasemos esta generación que estamos vivos hoy en día, pues resulta que ya la familia para todo el mundo no va a ser hombre y mujer con niños, sino que va a ser lo que el mundo establezca. Porque ahora hay géneros de todo tipo de personas. Inclusive los niños ya pueden cambiarse el sexo si quieren, pues, y los padres tienen que apoyarlos. Si no, les cae todo el peso de la ley encima. Y resulta que entonces los niños están siendo confundidos. Porque a los niños les están diciendo, mira, tú puedes elegir a quien tú quieras, con quien tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces resulta que los niños están escuchando eso y cuando cumplen 15, 14 años, dicen, bueno, yo puedo relacionarme con un hombre o me puedo relacionar con una mujer, es indiferente, porque eso es normal. Y allá no va a haber ese estigma, esa señalización que se hace de condenar a los homosexuales o de sencillamente determinar que eso está malo, porque para ellos va a ser normal. Entonces imagínense la cantidad de jóvenes en todo el mundo que van a crecer dentro de los próximos años pensando que ser homosexual es algo normal. Es más, yo creo que hasta la palabra homosexual en algún momento va a desaparecer, porque resulta que vamos a estar todos, toda esa generación va a estar pensando que es normal, pues, que cualquier ser humano se puede relacionar con otro ser humano sin importar el sexo. Entonces, vemos homosexualismo, adopción de hijos, parejas del mismo sexo, no se puede corregir a los hijos como debe ser, el respeto a los hijos hacia los padres, el divorcio, los matrimonios gay, el feminismo, que hoy parece más una venganza de las mujeres contra los hombres, más que buscar los derechos de las mujeres, el aborto y la destrucción final de la familia, que eso es lo que está persiguiendo el diablo. Entonces, nos dice la palabra del Señor en 1 Juan 1, del 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, nosotros no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, hermano. Nosotros no debemos ver con buenos ojos las obras infructuosas de las tinieblas. Nosotros no podemos estar aprobando las cosas que el mundo está haciendo, pero lamentablemente hay cristianos que lo están haciendo ya, hermano. Entonces, imagínense cómo estará la situación dentro de 20 o 30 años. ¿Qué va a ser de la iglesia del Señor si ya nosotros estamos viendo el desorden que hay hoy en día? Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y este es
este es el promotor de todo esto. El diablo siempre ha querido destruir la familia, hermano. Y él sabe que si destruye la familia, si destruye el concepto de familia, pues prácticamente la cantidad de gente que va a lograr que se mantenga en el pecado va a ser enorme. Porque nosotros los cristianos, los que estamos hoy en día, que nos estamos dando cuenta hacia dónde va el mundo, con todo esto del postmodernismo, del progresismo y de todas estas cosas, estas corrientes que te ofrecen cosas buenas, pero detrás de ellos está es lo malo. Es como el caballo de Troya. El caballo de Troya era un regalo. Y como no podían penetrar las murallas que hicieron, bueno, hicieron un caballo donde pudieran entrar varios hombres adentro, pues, y lo ofrecieron como regalo. Cuando entraron, pues todo el mundo estaba borracho, todo el mundo estaba descuidado, ellos salieron y hicieron desastre. Pues así es todos estos movimientos que parecen buenos en las propuestas que hacen, pero cuando llegan al poder, ustedes ven que empiezan a cambiar completamente las normas con las cuales hemos vivido por siglos y siglos. Segunda de Corintios 11, de 14 a 15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, el diablo y sus ministros, sus secuaces, sus aliados son los que están llevando a cabo todo esto. El deber de los cristianos, hermano. Nosotros tenemos que enseñar, nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que mostrarle al mundo que esto está malo y no callarnos. Porque si no, entonces, si nosotros no anunciamos aquello por lo cual hemos sido constituidos, entonces, ¿qué será del mundo? ¿Y qué será de las nuevas generaciones de cristianos? Segunda de Timoteo 4, 1 al 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. ¿En qué momento? Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Esto ya está pasando desde hace muchos siglos. Pero hoy en día esto está avasallando, pues. Esto está avanzando a grandes pasos. Y muchas personas quieren oír esto. Hermanos, por ejemplo, en la iglesia de Cristo, hermanos, si ustedes supieran cuántas iglesias de Cristo no quieren oír sobre el pecado, sobre la desobediencia, si nosotros quitamos todas las exhortaciones a apartarnos del pecado, a volvernos de nuestros malos pasos, hermanos, prácticamente todos los libros de los profetas desaparecerían de la Biblia. Los libros de Corintios desaparecerían de la Biblia. La iglesia, el libro de Gálatas también, porque todo es reprensión, porque el mayor enemigo que tenemos nosotros los cristianos, hermanos, no es el diablo, es el pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Y si nosotros dejamos de hablar del pecado, pues resulta que se va a formar una generación de cristianos que no saben nada del pecado. Y tampoco les interesa. Quieren que le hablen cosas bonitas. Efesios 5, del 6 al 8 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, el cristiano debe andar como hijo de la luz, pero también debe andar predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque nosotros salimos de esa oscuridad. Nosotros éramos parte del mundo, pero ahora somos parte de la luz. Somos parte de lo dulce. Somos parte de lo que es bueno, de la verdad, pues. Efesios 2:3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición anterior, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero nosotros ya no debemos vivir en eso. Y tampoco debemos complacernos con aquellos que hacen lo malo, hermano. Como pasa en la carta a los romanos en el capítulo 1, que dice que no solamente practican estas cosas, sino que se complacen con los que hacen la maldad. Y nosotros no podemos ser parte de eso. Entonces debemos contender ardientemente por la fe que nos fue dada. Dice Judas, versículos 3 y 4, amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortando a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Señor Jesucristo. Estos eran cristianos dentro de la iglesia, hermano. Y hoy también hay cristianos que están apoyando lo malo, que le están diciendo a lo bueno, malo, y a lo malo le están diciendo bueno. Entonces, hermanos, para concluir, nosotros debemos ser de los que defendemos la verdad. Nosotros debemos animar a las nuevas generaciones de hermanos. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes cristianos para que ellos no se dejen convencer por el mundo, porque el mundo y muchos cristianos están tratando de hacer ver que estas prácticas, algunas de ellas y otras, son correctas, son buenas. Isaías 5:13 dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Entonces, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad muy grande ante Dios y ante la humanidad y ante nuestros hermanos de decir la verdad. Isaías 5 del 24 al 26 dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y nosotros no podemos seguir el mal ejemplo de Israel, porque todas estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Dice el 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de la calle. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Israel fue castigado por naciones que Dios levantó, hermano. Entonces, tengamos nosotros cuidado y no nos dejemos influenciar por las corrientes del mundo, sino con valentía expongamos la palabra del Señor. Bien, hermanos, muchas gracias por escucharme. Gracias, hermanos Pablo, por la invitación. Que Dios les siga bendiciendo. Y bueno, muchas gracias, hermano. Muy bien. A solas al huerto yo voy, cuando duerma fin la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré,
y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener pondré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche. Mas me ordena ir y escuchar, yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener pondré. Vamos a pedirle a nuestro hermano, aquí que me hizo Luis Vázquez, que se nos dirige en oración, por favor.